Hoy estamos en una nueva cápsula informativa aquí en la distancia con Paz Bononato. Hola Paz, buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, Paz está en Béjar de la Frontera, en Cádiz, Ujú. y hemos querido hablar con ella de algo que nos parece muy importante, que es cómo normalizar la fibrosis quística, ¿no? Paz, tú llevas ya 6 años contando tus vivencias con la fibrosis quística en redes. ¿Qué es lo que te lleva a hacer ese cambio en tu vida y decir, venga, va, pues voy a contar un poco, voy a, digamos, a dejar que la gente se meta en mi casa para que vea lo que hago? Pues esto pasó a raíz de cuando me dieron Calideco. Y ¿Mm? fue más que nada, no por, que siempre lo digo, que no fue por dar envidia en ese momento, fue más por motivar a la gente a que viese que si se mantenía en el tiempo, si podía hacer todo lo que había que hacer, que no se descuidase, podía llegar un medicamento como me llegó a mí, que además éramos 15 aquí en la península, o sea que éramos muy Correcto. Sí. poquitos, eh, para mejor, o sea, que nos mejorase, ¿no? Entonces, si teníamos una capacidad, yo tenía la capacidad ahí del 62%, ahí me subió un 80%, Claro. ¿sabes? Entonces, si me hubiese cogido más bajita, me habría subido a lo mejor a un 60%, pero el aumento fue muy grande. Entonces, esa fue mi intención, o sea, fue como seguir luchando, ¿no? Seguir luchando que quizás pase y mira Castro. O sea, es como Un si ahora poco una, motivar, ¿no? De decir, oye, justo, manteneos así de bien, porque si seguir, llega seguir. algo, vais a estar así toda la vida. Igual Claro. que si ahora con Captrio alguien ahora empieza con sus redes y dice, es que quiero, o sea, es que yo lo he conseguido que llegue y quiero que otra persona siga luchando porque puede ser que le pase. No decaigas, no lo dejes, no te vengas abajo y seas derrotista. Sigue, sigue, sigue porque mañana puedes ser tú, ¿no? Ese era un poco el mensaje. Eso me lleva a pensar una cosa que nosotros intentamos trabajar bastante, y es la corresponsabilidad que tiene la persona que tiene fibrosis quística, ¿no? Porque lo que estamos viendo mucho, o lo que veíamos antes sobre todo, es que la gente se deja en manos del profesional Ujú. y dice, bueno, como ya hago fisio 1 o 2 veces a la semana con el profesional, luego ya, pues, ya no, ya está, como ya me lo hace él, pues ya está, ¿no? Entonces nosotros, Ujú. desde el año 2016, nos dimos cuenta que eso no funcionaba. Entonces intentamos aplicar esa corresponsabilidad en el sentido de que, oye, te damos las herramientas para que tú en casa lo sepas hacer bien, pero no vengas aquí a hacer fisio, te limpio los moquitos, pero luego no haces nada, ¿no? Eso no sirve, ¿no? Entonces, me ha encantado ver vídeos en los que tú empujas a la gente y dices, oye, tienes que tomar las riendas de tu tratamiento, ¿no? Ujú. ¿Es así? ¿Cómo lo ves? Sí, vamos, yo además creo en un paciente activo en todos los sentidos, no solamente en hacer la fisio, creo en que tiene que ser de manera holística el abarcar muchos puntos, ¿no? Y que además nos creemos que es muy complicado, pero hay cosas que son del día a día y que tampoco es un esfuerzo enorme, ¿no? Pero es que a mí desde muy pequeña me enseñaron a hacer la fisio en casa. De hecho, yo tengo el recuerdo de todas las mañanas y todas las noches con mi padre sentarme a hacerlo. Y digo mi padre porque mi madre se encargó más en la parte emocional y mi padre más en este Muy bien. tipo de cosas, ¿no? Sí. Y de echar pues la hora o lo que fuera antes de ir al cole o lo que sea. Entonces, claro, yo he aprendido de esa manera y de hecho hubo una época que ya hemos estado hablando, que es el tema de la juventud, en el que empecé a dejarme. Y ahí yo tengo las estadísticas mías, porque yo las he ido metiendo en un Excel y se ve cómo caigo cuando empiezo a dejar de hacerlo. Entonces, para mí, hacerlo 2 días a la semana, o sea, es como no hacer nada. Para mí es como no hacer absolutamente nada en mi cuerpo. Y no Coincidimos, sé, yo hablo de coincidimos. lo, de lo, Mm. que, de lo que me pasa a mí, vamos. Claro, el tema de la adolescencia, este es un tema que pasa ya sin tener fibrosis quística, seamos sinceros, o sea, la adolescencia es una época difícil de muchos Ujú, cambios ujú, hormonales, sociales, eh, especialmente. muchas invitaciones a hacer cosas que no deberías, Ujú, y hay que tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones a esa edad son difíciles de tomar. Y yo creo que te ujú, pasó a ti, ¿no? De decir, bueno, pues he elegido un camino que no era el correcto. Cuando hemos hecho aquí en la Fundación unos encuentros entre adultos y adolescentes que nos gustaría volver a repetir, se vio como las personas que ya han tenido más experiencia le dicen, no caigáis en este error, yo caí, pero intentad no hacerlo, porque yo ahora pues me había abocado, pues mira, a un trasplante.
recuerdo una de nuestras personas que decía, es que si volviera el tiempo no haría todo aquello, ¿no? Exacto. Entonces, eso me parece fundamental. ¿Tú crees que a nivel de adolescencia, que hoy en día estamos enganchados a las redes, yo intento no, pero al final no lo puedes evitar, tú has conseguido, más que perder tiempo en redes, invertir tiempo en redes? ¿Cómo podríamos animar a la adolescencia a invertir tiempo en hacer algo productivo con las redes? A ver, yo soy de las que cree que las redes están muy bien, pero también están muy mal. Y lo creo y llevo mucho tiempo ahí y invierto mucho tiempo en redes sociales porque además trabajo en este ámbito. Pero si la persona se ve capacitada, que es que lo digo así porque esto es muy bonito, todo el mundo te lo agradece, es todo muy tal, muy cual, hasta que tienes días malos, hasta que ves a personas que están mejor que tú y tienes tú que compartir lo tuyo o estás tú peor y es como, son muchas cosas. Entonces, pero si la persona se ve capaz de lidiar con lo que es una red social, es que te pasa, o sea, ahora mismo se están viendo muchos temas de conducta, de trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Pues esto es igual, o sea, quiero decir, es que las redes sociales son malas y buenas. Si tú sabes utilizarlas a favor, siempre, o sea, vas a poder ayudar a mucha gente, te lo van a agradecer muchísimo, porque sobre todo los padres y las madres, porque el ver a pacientes que están bien, bueno, bien dentro de lo que podemos estar y que nos mantenemos y que tenemos nuestros días malos, nuestros días buenos, siempre va a ser muy productivo y es muy bonito, ¿vale? Si sabes gestionarlo. Es que lo quiero matizar porque me parece súper importante. De hecho, Paz, tengo que confesar que yo he estado viendo muchos vídeos tuyos y hay uno que dices, bueno, llevo un tiempo sin conectarme porque necesitaba mi espacio. Sí. Y es lo que estás diciendo tú. Si te ves capacitado, hazlo. Si tienes que parar, para, desconecta, porque no todo tiene que ser contar tu vida íntima, sino que cuenta lo interesante, pero sí que sería una forma de normalizar la fibrosis quística de cara no solo a gente lejana, sino de cara al entorno, a tus seguidores, digamos, ¿no? De tus redes, que digan, ostras, pues yo no sabía esto. Pero si lo cuentas de una forma normal, oye, pues yo tengo esto, como otro tendrá otras cosas. Yo tengo que lidiar con esto y vivo bien, tengo que hacer estas obligaciones, hoy estoy peor, pero bueno, es una forma muy interesante. Y te voy a confesar una cosa, me recordaste, creo que te lo dije por teléfono, a la protagonista de la película A 2 metros de ti. ¿Verdad? Porque todo empieza, que ella cuenta en YouTube su día a día, ¿no? Y tú me confesaste que no la has visto y que no la quieres ver. Por ahora no. Por ahora no, perfecto. Pues creo que sois, en este caso, es una ficción, que es una película, pero tú eres ese caso real y me consta que hay otras personas con fibrosis quística que lo están haciendo, tanto en sus días buenos y en sus días malos, también lo hemos visto, pero creo que lo contáis de una forma natural, no victimista, que creo que es muy importante y va en la filosofía del grupo Respiralia y eso me ha gustado mucho. Así que, Paz, te agradezco muchísimo. Espero que nuestros adolescentes puedan valorar si son capaces de hacer ese paso y dar un paso al frente y decir, oye, yo tengo esto y os lo voy a contar para que veáis que es una cosa normal, ¿vale? Paz, te agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que tu trabajo en redes está ayudando a muchísima gente. Nosotros esperamos aportar nuestro granito de arena, pero tú ya llevas mucha más experiencia que nosotros. Seguro. Así que nada, estamos en contacto y ya sabes que estás bienvenida siempre que quieras a Respiralia. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Paz.